Venga, buenas tardes a todos chicos. Vamos a comenzar con la exposición del bloque 5 correspondiente al bloque de inmunología, concretamente con el módulo 1, ¿vale? Esta va a ser la primera de las videoclases del módulo. En primer lugar, pues comentaros brevemente los contenidos que tenéis para el EBAU, ¿vale? En primer lugar, tener claro el concepto de un antígeno, diferenciar entre respuesta inmune celular y humoral, ¿vale? Y las células implicadas en cada una de ellas. Por otro lado, abordaremos qué es un anticuerpo, cuál es su estructura general, las funciones de las mismas, ¿de acuerdo? Y luego pasaremos al tema de las enfermedades relacionadas con el sistema inmunológico. Pasaremos por los conceptos de autoinmunidad, hipersensibilidad, inmunodeficiencias, rechazo a los trasplantes, ¿de acuerdo? Y finalmente pasaremos a hablar de la inmunidad natural y artificial y fundamentalmente de lo que es las estrategias de sueroterapia y vacunación, ¿vale? Para comenzar a abordar el tema de la inmunología, ¿vale? Lo primero que tenemos que tener claro es qué es una infección, ¿vale? Llamamos infección a cuando un determinado microorganismo patógeno, ¿vale? Llamamos microorganismos patógenos a aquellos que son capaces de infectar a un determinado ser vivo y desarrollar una enfermedad en él, ¿de acuerdo? Entonces, la infección es cuando entra uno de estos microorganismos y es capaz de proliferar, es decir, crecer dentro del cuerpo de este ser vivo, ¿vale? A esta situación en la que tenemos microorganismos patógenos en proliferación dentro de un ser vivo es a lo que llamamos enfermedades infecciosas, ¿vale? ¿Cuál es la característica fundamental de las enfermedades infecciosas? Que se pueden transmitir de unos a otros individuos, ¿vale? En este caso, vamos a hablar de enfermedades contagiosas. No todas las enfermedades infecciosas son contagiosas, ¿vale? Y finalmente vamos a tener que ver dentro de lo que es el sistema inmunitario cuáles son los diferentes mecanismos de defensa que tenemos para evitar la entrada de estos organismos patógenos y en el caso de que entren poderlos eliminar, ¿vale? Vamos a tener una serie de mecanismos específicos. Estos no dependen de la naturaleza del microorganismo, es decir, van a actuar ante cualquier tipo de amenaza de la misma manera. Y también vamos a tener mecanismos específicos, que en estos son propios y determinados contra un tipo concreto de agente infeccioso, ¿de acuerdo? En cuanto a los mecanismos inespecíficos que tenemos, en primer lugar hemos de destacar que tenemos dos barreras, ¿vale? Lo que llamamos barreras primarias, que son las barreras externas, fundamentalmente físicas, como puede ser la piel, químicas, como la lisocima, que es una enzima que tenemos en la saliva y que se encarga de digerir las paredes de los microorganismos, u otras microbiológicas, ¿vale? Por ejemplo, en la flora intestinal tenemos una gran cantidad de microorganismos que compiten por los mismos recursos que otros posibles patógenos, ¿de acuerdo? Y finalmente tenemos las barreras secundarias, concretamente los fagocitos, ¿vale? Los fagocitos son células que se encargan de fagocitar. ¿Esto qué quiere decir? Que introducen dentro de su cuerpo los organismos patógenos y los eliminan, ¿vale? Y esto es lo que conformaría el sistema inmunitario innato, ¿vale? Como hemos comentado, estos mecanismos de defensa no son específicas de un patógeno concreto y no necesita ningún tipo de contacto previo, es decir, aquí no tenemos memoria inmunológica, ¿vale? Luego tenemos los mecanismos de defensa específicos, ¿de acuerdo? Que son defensas internas y que es lo que conforma el sistema inmunitario adaptativo, ¿vale? Adaptativo, ¿por qué? Porque es capaz de reconocer y de enfrentarse de diferentes formas según el tipo de microorganismo al que nos estemos enfrentando. Dentro de esto tendríamos la respuesta inmunitaria humoral, ¿vale? Que es llevada a cabo por proteínas esencialmente, ya sea fundamentalmente los anticuerpos producidos por los linfocitos B y células plasmáticas, el sistema del complemento, y luego la respuesta inmunitaria celular, llevada a cabo fundamentalmente por los linfocitos de tipo T. Esta, como hemos comentado, específica y se desencadena posteriormente al contacto con el patógeno, ¿vale? Y esta es la que nos aportaría memoria inmunológica. Dentro de lo que es la respuesta inmunitaria primaria, pues hemos de tener en cuenta que hay un cierto retraso, ¿de acuerdo? De unos cuantos días hasta que se pone en marcha todo este mecanismo defensivo y si la respuesta inmunitaria es secundaria, se generan células de memoria que recuerdan estas infecciones a las que ya hemos estado expuestos y por ello la respuesta es mucho más rápida, duradera y además intensa. Dentro de estos mecanismos específicos, ¿vale? Se ponen en marcha si todas estas barreras primarias inespecíficas no tienen éxito, es decir, el microorganismo puede extenderse por el cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de este sistema inmunitario adaptativo, el mecanismo más importante de defensa es la fagocitosis, ¿de acuerdo?
Y nuevamente recordar, respuesta celular, fundamentalmente por los linfocitos T, y humoral, llevada a cabo por los linfocitos B. Es muy importante que tengamos claro el concepto de memoria inmunológica. ¿Qué es la memoria inmunológica? Podemos decir que una vez nos hemos expuesto a un determinado tipo de patógeno, ¿vale? Nuestro sistema inmunitario es capaz de reconocerlo y de posteriormente volver a reconocerlo en el caso de una reinfección, ¿de acuerdo? ¿A través de qué? De los linfocitos de memoria. Estos linfocitos de memoria son los que ejercen esta memoria inmunológica, ¿de acuerdo? En el caso de que ya hayamos tenido una primera exposición, lo que tendríamos lugar es una respuesta secundaria, ¿vale? Que es la que hemos comentado, que es mucho más rápida e intensa. Podemos hablar también de tolerancia inmunológica, ¿de acuerdo? ¿A qué hablamos de esto? A que es una característica propia del sistema inmunológico. Nuestras células y mecanismos efectores de la inmunidad son capaces de diferenciar tanto las células y partes de las células propias como de las ajenas. En algunos casos, este sistema de reconocimiento falla en algún punto y entonces cuando se producen las enfermedades autoinmunes, aquellas en las que nuestro sistema inmunológico nos ataca a nosotros mismos en lugar de a una amenaza externa. Dentro de las fases de la respuesta inmunitaria podemos reconocer tres grandes acontecimientos, ¿vale? El primero sería el reconocimiento del antígeno. El antígeno es una sustancia ajena al cuerpo del ser humano en este caso y que es capaz de ser reconocido por el sistema inmunitario, ¿de acuerdo? Este reconocimiento antigénico se produce o de forma directa, es decir, los receptores de membrana de los linfocitos son capaces de interactuar directamente con el antígeno, o mediante las células presentadoras de antígeno. Estos fagocitos son capaces de internalizar estas moléculas y muchas veces las procesan para volverlas a exponer, y de este modo pueden presentarlas a otro tipo de células y desencadenarse la respuesta inmunitaria. Finalmente, posteriormente se activarían los linfocitos, ¿vale? Empezarían a reproducirse, a activarse y a llevar a cabo su función inmunitaria, y finalmente se desencadena la propia respuesta inmunitaria una vez estos linfocitos se han multiplicado. Los linfocitos B se diferencian y transforman a células plasmáticas, que son las encargadas de producir los anticuerpos, y los linfocitos T se encargan de atacar a las células diana en lo que se denominaría una función citotóxica. Esta es la primera píldora de aprendizaje, ¿de acuerdo? Correspondiente al módulo 1. Mucho ánimo para todos, a seguir estudiando y un abrazo.